o sea, la realimentación, de por qué les fue así, en la consulta me ubican. ¿Listo? Básicamente el examen, pues era la entrevista de los ejercicios. Yo les había comentado que debían como requisito presentar los ejercicios, presentar una solución a los ejercicios. Entonces, algunos, o sea, en principio era resolverlos todos, ¿no? Algunos presentaron 9 ejercicios nada más, 10 ejercicios, entonces eso impactó en algo la nota, ¿sí? Me gustó que varios, o por lo menos más de uno, creo, sacaron sacaron puntaje perfecto, entonces pues eso está bien. En los conceptos fue donde vi que patinaba más de uno. Es decir, los conceptos como tal, de pronto en los ejercicios, dependía si le pegaba bien al ejercicio que tenía o no. En total para esa nota, para que ustedes tengan idea, ustedes fueron evaluados con alrededor de unas 7 o 8 notas en esos 15 minutos que tuvieron de entrevista, vamos a decir. ¿Sí? No sé si tienen alguna reglamentación al respecto, algún comentario. No sé si recuerdan cuando hicieron la entrevista qué reglamentación nos debía dar, o si no, pues continuamos entonces con el curso. Ustedes si tienen alguna duda general. ¿El resto de parciales viene siendo así con la entrevista? ¿Solamente es el primero? No, es solamente el primero. El segundo va a ser test escrito. ¿Sí? Y el último pues también, ¿no? El examen final. Bueno, ¿en qué quedamos la vez pasada? Vamos a iniciar el módulo, pero quiero saber si ustedes recuerdan en qué quedamos. ¿Qué fue lo último que vimos? Las configuraciones. ¿Qué recuerdan? Entonces, básicamente, vimos las configuraciones de amplificación básicas. O sea, la línea fue, vimos más o menos como haciendo un resumen general, los principios básicos del funcionamiento del MOSFET, ¿cierto? Como dispositivo. De nuevo, bueno, en realidad a fondo. Luego vimos algo bueno, como dispositivo aquí estamos hablando de las curvas características, ¿no? Luego vimos algo de los circuitos de polarización y qué implicaba polarizar el circuito. De ahí entonces construimos las etapas básicas de amplificación, ¿sí? Y generalmente era solamente una etapa. Podríamos hacer ejemplos de multietapa, pronto tocamos por ahí el tema. Y acá vimos entonces el concepto de pequeña señal, ¿sí? El concepto de pequeña señal o de linealización de este circuito que generalmente se resuelve de manera no lineal, y esto de acá lo linealizamos con el modelo de pequeña señal. ¿Sí? Utilizamos el modelo de pequeña señal para linealizarlo. Bien, ahora el siguiente pasito es, ustedes son el grupo B. Los grupos, ¿ustedes son del B o del D? ¿Recuerdan? El D. Este es D. No, o sea, ustedes están viendo laboratorio. Ustedes han tenido laboratorio. Listo. ¿Ya empezaron el proyecto? ¿No? Hoy se mencionó que vamos a la próxima semana a empezar a hacer. Ok, listo. Bien, ahora lo que viene, pues entonces son las estructuras, siguiendo con el tema de amplificación, pues vamos a ver las estructuras diferenciales. ¿Sí? Las estructuras diferenciales. Estos también son amplificadores. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas estructuras diferenciales? Pues el objetivo de estas estructuras diferenciales es entender o empezar a construir las primeras etapas que involucran la construcción completa de nuestro amplificador operacional. ¿Sí? Si este es el OPAM que vamos a diseñar, o un OPAM que queremos construir, pues nosotros decíamos que ahora lo que estamos es
analizándolo internamente. Estas señales de acá, de entrada, generalmente van o son recibidas por una estructura diferencial. ¿Sí? Son las primeras etapas, la primera parte, lo que recibe la señal de esos pan. Entonces vamos a ir construyendo nuestro pan de a pedacitos. Entonces esa es una de la justificación de lo que viene ahora. Buenas. Bien, entonces en este módulo vamos a estar trabajando ampliamente en términos de lo que se conoce como las estructuras diferenciales, es decir, las primeras etapas de cualquier amplificador operacional que vayamos a construir. ¿Sí? Las primeras etapas. Esto claramente por dentro tendrá más etapas porque iremos construyéndolo de a poco. Entonces, las estructuras diferenciales tienen una razón de ser, vamos a explicar por qué nos interesan. Y acá es importante, como les había mencionado al principio del curso, que si todavía tenemos vacíos conceptuales y sobre todo si todavía tenemos dificultad en el análisis o la solución a problemas con amplificadores, acá estas estructuras son ligeramente más complejas, pero nos vamos a utilizar algunas técnicas nuevas para poderlas resolver como si estuviéramos resolviendo unas estructuras más simples. Listo. Les había mencionado también que en este curso de electrónica lo único que hacemos es expandir nuestras técnicas de análisis de circuitos. ¿Sí? Solamente poniéndole algunas etiquetas a los temas nuevos, pero en principio ustedes van a notar que lo que hacemos a lo largo del curso es expandir nuestro set de herramientas para resolver circuitos. ¿Sí? Todo lo vamos a poder solucionar de una manera más sencilla. Bien. Entonces, ¿de dónde nace la necesidad de las estructuras diferenciales? Si nosotros tenemos un amplificador simple, básico, voy a pintarlo acá, el que ya hemos estado trabajando como ejemplo desde el inicio del módulo de amplificadores, ¿cierto? Si tenemos este amplificador, vamos a detallarlo un poquito más. Entonces, si quiero acoplarle algún tipo de... Lo primero que voy a tener que hacer acá, para que esto encienda, ¿qué es? Polarizar. ¿Cómo podemos polarizar? Pues hagamos la más sencilla, una de las más sencillas. Entonces, vamos a asumir que polarizo de esta forma. Listo. A través del divisor de R1 R2, genero la tensión necesaria para encender este transistor. Listo. Y luego vamos a suponer que aquí lo que queremos insertar en señal a través de un capacitor de acople muy grande es la señal que viene de un micrófono, por ejemplo. Vamos a hablar de un amplificador de audio. ¿Okay? Entonces aquí viene el sonido, se convierte en una señal de voltaje y de cierta manera amplificamos. Bien, la salida pues para este amplificador que ya sabemos que es bastante sencillo, sería de esa manera. Bien, esto teóricamente chévere. Acá hay unas cositas de las que necesitamos hablar ahora. Primero de todo, esta fuente, ya hemos mencionado que esa fuente la llamamos la tensión de la alimentación VDD y puede provenir, dependiendo de la aplicación, esto va a ser nuestra batería, ¿sí? O nuestra fuente ideal que hemos asumido hasta ahora de alimentación, ¿sí? Desde el punto de vista práctico, esto puede ser una batería o puede venir, ¿de qué? ¿De qué puede venir? ¿Ustedes cómo alimentan los teléfonos celulares, por ejemplo? Ese teléfono celular
¿cómo está energizado? Con una batería, ¿no? Con una batería, pero además de eso, ¿qué más podríamos necesitar en otra aplicación? Por ejemplo, este computador de acá, ¿cómo está energizado? ¿A través de qué? De un cargador, de una fuente de poder, ¿sí? Entonces, el punto acá, no sé si ustedes recuerdan allá en su curso de dispositivos, esto en realidad, que va a poder hacer esta en realidad puede ser una batería, pero también puede ser la salida de un regulador, de una fuente de poder, ¿sí? Del regulador, ¿cierto? Tenemos aquí la fuente y bueno, aquí tenemos, ¿qué teníamos acá? Teníamos la etapa de rectificación, etcétera, ¿sí? Y por acá teníamos la señal. O sea una batería o sea una salida de una fuente de alimentación, si nosotros vamos a revisar esa señal real de BDD, nosotros no vamos a tener, nosotros idealmente queremos que esto sea constante, ¿sí? Pero ya vimos y ya entendiendo el concepto de pequeña señal y tal, que esto acá que va a tener un rizado, ¿sí o no? Entonces, en el mejor de los casos, un rizado pequeño, si estamos alimentando con un regulador, con una fuente más o menos bien diseñada. En el peor de los casos, ¿ustedes cómo creen que es el perfil de tiempo de las baterías? Y es una batería, esto con respecto al tiempo es algo así. Ella se va descargando horrible. Entonces, por eso, en la batería, internamente él va a tener un montón de reguladores, de tal manera que el regulador, siempre que la tensión de la batería esté por encima de la tensión mínima para que fuera el regulador garantiza una salida más o menos constante, con algún rizado, y luego de ahí sí se deteriorará un poco. Bueno, palabras más, palabras menos, tenemos una tensión que es efectivamente de DC, ¿cierto? Más una tensión de rizado, que podríamos asociarla como una componente que varía con el tiempo, una componente de frecuencia, de pequeña señal, ¿sí? Entonces, empezamos a notar, o empieza a aparecer otra fuente en nuestro modelo de pequeña señal. Cuando analicemos el circuito, ahora tenemos dos fuentes de pequeña señal. ¿Sí ven? Una que, si analizamos el circuito abstrayendo solo el análisis de pequeña señal, vamos a notar que tenemos una etapa de amplificación, ¿cierto? Debido a este procesamiento de la señal del micrófono, pero además tenemos una inyección de ruido debido a esa componente de rizado que aparece en verde. Entonces, ese es un problema nada más, ese es un ejemplo de un problema que aparece, ¿sí? Es decir, que nuestra salida va a estar compuesta por ¿qué? Va a estar compuesta por nuestra salida en DC más una ganancia asociado al amplificador por Bain, ¿cierto? Más una componente de ruido a la salida, ¿sí? Más una componente de ruido a la salida. Y el problema de tener este ruido a la salida es que en estructuras más complejas, que de hecho nuestros op-amps se fabrican de esa manera, esto no es suficiente para generar un amplificador, vamos a decir, adecuado, limpio, ¿cierto? Porque lo que estamos diciendo es que a la salida de acá probablemente a la salida yo voy a tener más etapas de amplificación. Y el problema de que se inyecte esta etapa de ruido es que comienza a ser parte de la señal y va a seguir siendo amplificada de ahí en adelante. Y si estamos hablando de una etapa que recibe la señal de entrada, pues es la etapa que precede a todas las etapas, por lo tanto esa señal de ruido inicial se cuela y se amplifica considerablemente. ¿Sí? O sea, acá tengo más etapas de amplificación, pues ahí va amplificando. Entonces aparece ese problema, ¿sí? Aparece ese problema de ruido, entre otros más, pero acá simplemente para ilustrar por qué las estructuras diferenciales. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo podemos resolver ese problema de ruido?
¿Cómo creen que podemos resolverlo? Entonces, bueno, a alguien se le ocurrió decir, pues cancelemos esa señal no deseada. Entonces yo tengo de nuevo el amplificador, voy a abstraer la polarización, entendiendo que sé que se debe polarizar bien, que sé que se debe considerar esa polarización. Entonces voy a simplificar la polarización aquí como un B de bayas, donde ese B de bayas representa lo que sea que me genere ese valor de DC allí. ¿Listo? Y aquí tengo mi señal de entrada proveniente, por ejemplo, del micrófono. ¿Sí? Recuerden que ya habíamos hablado de que los esquemáticos a veces no los pintan completos, etc. Bien, bajo esa condición, ¿cómo estimarían o cómo calcularían ustedes la componente de ruido a la salida? Es decir, este VDD se podría modelar, sea quien sea el circuito que lo genera, como una tensión VDDC más una componente de ruido. ¿Sí? ¿Cómo obtengo esa componente de ruido a la salida debido a esta componente de ruido en VDD? ¿Cómo la obtengo? Con pequeña señal. ¿Y qué más hago? Anulo esta de acá. ¿Listo? Entonces, pequeña señal y anulo esta acá. Y miren lo rapidísimo que se resuelve. Entonces, pequeña señal. Ya sabemos que este man, ¿qué pasa? A ojos de ustedes, o sea, ya mentalmente lo que se les viene a la cabeza, o lo que se les viene a la cabeza debería haber sido algo así. Ustedes ven aquí BR, ¿cierto? Ven una resistencia RD y ven esta configuración. No sé si los de atrás ven bien. Y acá, ¿qué nos queda? Tierra de señal, ¿sí? Bien, tenemos esta configuración. Y quiero encontrar Vout debido a esa tensión VR. Como nos acordamos o nos vamos acordando, pues desde el punto de vista de lo que quiero encontrar versus la entrada de interés, esto yo lo puedo ver como ¿qué? Entrada por drenador cuando las otras dos están conectadas a tierra. Una resistencia R sub 0. ¿Sí? Entonces Vout, ¿a qué es igual? A ese divisor. ¿Sí? Que si R0, que es bastante típico encontrar, si R0 es mucho mayor a RD, ¿a qué es igual Vout? Se cuela casi todo. Yo puedo hacer el divisor BR por R0 sobre la suma, pero si R0 es mucho mayor a RD, estoy asumiendo, digamos, un caso típico. Lo que queremos decir es que sí se cuela gran parte de la señal de ruido directamente desde VD. ¿Sí? Directamente desde VD. Y esa señal de ruido se extiende a todo lo demás. Bien. A alguien se le ocurrió hacer lo siguiente. Voy a llamar ahora esta diferencia de tensión Vout. Voy a definir mi Vout ahora como esa diferencia de tensión. Entonces, lo estoy definiendo como una diferencia de tensiones nodales y no como una tensión referida a tierra. ¿Listo? Entonces, acá para ilustrar cómo va evolucionando el problema, lo definimos de esa manera. Bien. Miren que este circuito se colgó independiente a la misma tensión de alimentación, ¿cierto? Polarizo en la misma tensión, solo que acá no tiene nada más. Ahí quedó quietico. ¿Con qué fin? Miremos desde el punto de vista de componentes en pequeña señal, ¿a qué va a ser igual este B sub 0, 1?
¿A qué va a ser igual? Desde el punto de vista de componentes de pequeña señal va a ser igual a la componente principal, que es ¿quién? La ganancia sea la que sea, MRD, lo que dé, ¿cierto? Multiplicado por BI más la componente de ruido, ¿cierto? Más la componente de ruido que ve aquí. Y miremos este de acá, ¿a qué es igual? Vamos a llamarlo B02, también de pequeña señal. ¿A qué va a ser igual? ¿Tiene señal de entrada? No. Su análisis en pequeña señal va a estar limitado solo por... ¿Y cuánto da? BR también. Bueno, vamos a ponerle aquí BR' como para decir que no es exactamente este mismo BR, ¿no? Es algo que se parece, se ve bien. BR'. ¿Sí? Miren que acá el ruido o esta señal entra de igual forma a ambos circuitos. Eso va a ser importante ahora más adelante en la discusión. Entonces al que se le ocurrió esta vaina, pues sí, un buen intento para solución, porque él dice, mira, al definir Vout como la resta de estos dos, ¿qué sucede? Desde el punto de vista del circuito, estoy cancelando el ruido. Chéverísimo, ¿no? O sea, porque el ruido pues va a viajar en los dos, pero desde el punto de vista, si este se mueve, este también se mueve al mismo tiempo, desde el punto de vista de la señal diferencial a la salida, o de la diferencia a la salida, pues me queda que Vout es igual a veces BI. Chévere, ¿sí o no? Y es bastante inteligente esa estrategia. Bien. Bueno, esta sería como la primera o el primer intento de intentar, vale la redundancia, de intentar eliminar ese ruido, ¿sí? Pero no nos... ¿Cuál es el problema de esa estrategia? ¿O ustedes cómo la ven? Así directamente como fue presentada. ¿Están tranquilos con esa solución? El consumo, si ese es uno, o sea, estoy consumiendo el doble, ¿cierto? Si esto está en la misma polarización, y debe estarlo para que la ganancia sea completamente la misma, vamos a decir, ¿sí? La misma. Bien, digamos que el sinsabor un poquito es, pues si voy a poner otro common source completo, debería sacarle algo de ganancia también a esa etapa. Ese es como el siguiente paso en la elaboración de nuestro sistema. ¿Sí? Debería sacarle ganancia. ¿Qué hago para sacarle ganancia a esta etapa? ¿Qué haría? Pues le agrego una señal, entonces la voy a agregar de la misma manera, acople y inyecto, por ejemplo, la señal también por acá. O si ustedes prefieren, pues trazan un cable y conectan acá. ¿Sí? Simplemente aquí menciono que es el mismo BI. O sea, quiero dejar claro que acá es BI y acá también es BI. ¿Sí? Acá es BI y acá también es BI. Listo. ¿Eso funciona? ¿Eso resuelve nuestro problema y además le damos ganancia? ¿Ustedes qué creen? Pero ahí estaríamos también restando una pensión. Ahora, ¿cuál sería el nuevo B2? B02. Prima, no sé. Más, si estos son idénticos, A por BI. Y entonces Vout 0. Y no parece una buena alternativa. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? O sea, ¿quién la embarró acá? ¿Cuál nuevo término? ¿Cuál nuevo término nos dañó aquí la idea que teníamos? Este nuevo término. ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí qué? ¿Qué pasa? ¿Pero qué fue lo que dijo antes? ¿Si lo hacemos qué? Sí, efectivamente esa es la solución. Si nosotros desde el punto de vista matemático miramos, pues es que si estuviera aquí un menos, sería mejor.
¿sí? Que menos con menos da más y nos daría 2A por BI. Siempre y cuando, y aquí voy a hacer grandote, acá de alguna manera invertimos en fase completamente la señal, ¿sí? Entonces, si acá ponemos BI y acá inyectamos menos BI, vamos a conseguir este resultado. Y por ende, estamos obteniendo parte de la ganancia, miren que aparece este término acá, obteniendo parte de la ganancia que también aporta este circuito. Entonces ya estamos más satisfechos porque inyectamos un circuito adicional, pero también nos está sirviendo como etapa de amplificación. Miren que estamos, de cierta manera, aumentando más la componente principal y disminuyendo la componente de ruido. Cuanto más simétrico sea este circuito, mejor será esa cancelación del ruido. En términos prácticos, el ruido no se cancela exactamente a cero. ¿Por qué? Porque en términos prácticos esto no es exactamente idéntico a esto. Los redes tampoco son idénticos. El cable o la red, la resistencia por unidad de longitud de la implementación física acá va a variar ligeramente. Entonces, hay unos problemitas. Pero sí nos ayuda esto a aumentar más la proporción de la señal de interés. Pregunta, muchachos. Bien, entonces acá algunas observaciones. Entonces, ¿qué observaciones tenemos? Tenemos que hemos tomado la señal de salida como una diferencia. ¿Sí? Como una diferencia. Entonces, miren que ahora, para esta construcción que vamos haciendo. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si definimos la señal de entrada como una diferencia? ¿Sí? Es decir, vamos a decir que BI como una diferencia, ¿cierto? ¿A qué sería igual? Sería igual a lo que está aquí a la izquierda menos lo que está aquí a la derecha. ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa si nosotros ahora leemos o interpretamos nuestro circuito como nuestra señal de entrada de esta manera? Más, así como lo hicimos con la salida, con la señal de entrada, más menos acá. ¿Qué nos da? ¿Ese BI de diferencia es igual a qué? A BI menos BI. O sea, 2BI. O sea, 2, nuestra señal que viene allá del micrófono, del sensor, de la etapa anterior, etc. ¿Por qué esta diferenciación? Porque si ahora tomamos en nuestro circuito lo siguiente, nuestra ganancia de tensión, si definimos nuestra ganancia de tensión como nuestra salida, voy a hacer aquí explícito con el asunto de la diferencia, sobre la BI de diferencia, ¿qué nos da? ¿Qué nos da? Nos da la misma ganancia A por B, ¿sí? Si lo definimos de esa manera. Y este va a ser el principio básico que nos permite, o que nos va a permitir ahora, más adelante, de trasladar estos problemas de análisis de una etapa diferencial. Esto es la misma ganancia de un common source cuando no es diferencial. ¿Sí? Solo que ahora trabajando señales referenciadas a tierra. ¿Sí? Entonces recuerden, en el common source teníamos de acá hasta acá la ganancia MRD menos MRD, ¿cierto? En este caso representada por A, multiplicado por la
por la... Perdón, acá este solo sería la misma ganancia. Sí, ya está incluido aquí, ¿no? Y en la estructura diferencial, si trabajamos desde el punto de vista de señales diferenciales, obtenemos la misma ganancia. ¿Para qué? Para analizarlo de una manera más fácil. Pero primero, pues vamos a explorar por qué podemos garantizar o cómo podemos mejorar un poco esa estructura y por qué decimos que se puede hablar de un buen amplificador utilizando estructuras diferenciales. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Algún comentario? ¿No hay la diferencia no sería 2 veces A? ¿O? ¿Ahí no sería 2 veces A? No, no porque estamos dividiendo sobre B in D. Ahí el B in D ya es 2B. Entonces, este pedacito pasa aquí a dividir. Perdón, el 2B. Bien. Yo voy a pintar un par de conceptos de bastante interés para poder seguir con la discusión de las estructuras diferenciales. Bien. Entonces vamos a hablar de lo que para nuestro contexto serán las señales diferenciales. ¿Listo? ¿Qué es? Entonces veo uno en verde, veo dos en rojo. Entonces, ¿qué son señales diferenciales? Estos son un par de señales diferenciales. Cuando hablamos de la palabra señales diferenciales, estamos hablando de dos señales que son así. ¿Qué quiere decir que son así? Entonces, importante, quiere decir que comparten la misma tensión o nivel común, ¿sí? Esto se le conoce como la tensión en modo común. Es simplemente un apodo que se le pone al valor de DC de ambas señales. Esto es el valor de DC. ¿Sí? Solo que recibe este apodo porque, como estamos hablando de un par de señales diferenciales, pues es la tensión de DC, ¿cierto? El nivel de DC en modo común. Ambas señales están montadas sobre ese DC. ¿Listo? Y además de eso, ¿qué más tienen? Están en contrafase, ¿cierto? Asumir que, bueno, asumir que eso es un coseno. Entonces P2
versus la señal total B2 sería igual DCM menos, ¿cierto? Entonces, esto se define como señal diferencial. Aquí vamos a trabajar con varias de ellas. Entonces, comparten la misma tensión de DC en modo común, ¿sí? Y a este otro pedacito se le llama la componente diferencial, ¿sí? A este pedacito, a estos de acá, se les llama las... Y estos son, miren, si este es DC, esto es señal, ¿sí o no? Componentes de señal diferencial. Bueno, un pequeño cambio para presentar formalmente lo que se conoce como el par diferencial básico, el esquema. Este sería el esquema del par diferencial básico. Par diferencial básico se compone de esta estructura de transistores M1 y M2 y conectados, ¿cierto? Conectados aquí en el source con una fuente de corriente de polarización, ¿sí? ¿Qué observaciones vamos a hacer a menos de que se diga, ¿qué vamos a asumir en este circuito a menos de que se diga lo contrario explícitamente? Entonces, vamos a asumir simetría entre los transistores M1 y M2 y entre RD, ¿sí? A menos de que se diga lo contrario, el circuito es simétrico. En principio, para poder analizarlo, y vamos a ir después agregando probablemente asimetrías o mirando qué sucede en las aplicaciones reales. Entonces es simétrico, entonces M1 es igual a M2 y las RDs pues son las mismas. Se prefiere utilizar una fuente de corriente como estructura de polarización y no dejarlo aquí conectado a tierra, simplemente porque a través de la fuente vamos a imponer unas corrientes de polarización M1, ¿sí? ¿Sí? Y vamos a ver que
a las variaciones de señal aquí en la entrada, esas variaciones no van a modificar ese valor de corriente en principio, que está impuesto por esta fuente. ¿Sí? ¿Cómo? Con un espejo de corriente vamos a ver que se construye esta fuente. ¿Sí? Es decir, esta fuente se construye con más transistores. Esta fuente se construye con más transistores. Por ahora vamos a asumirla como una fuente ideal para esta primera discusión. Lo importante es reconocer que si aquí existiera una tierra física, pues las mismas variaciones en la tensión estarán modificando de cierta manera esa polarización. ¿Sí? Ya vimos que ese problema se solucionaba en los circuitos de polarización con una resistencia de generamiento en los topos. Mejoraba la linealización del sistema. No sé si recuerdan en la etapa de polarización. Bien, entonces con esa fuente les presento el par diferencial básico. Para estudiarlo como una estructura de amplificación, ya tenemos una idea de qué es lo que va a acabar sucediendo, pero vamos a ir ahora al análisis formal, un poquito más formal sobre la estructura básica de interés. Esta estructura básica de interés, claro está, con lo que tenga que hacer para construir aquí esta fuente, aparece en muchos sistemas electrónicos, seguro como etapas principales a la entrada de los amplificadores, pero también en los sistemas de comunicación y en otro montón de aplicaciones donde aparece explícitamente esta configuración. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a analizarlo, vamos a ver qué podemos concluir, por dónde lo abordamos. Para poder estudiar la manera en que esta estructura nos sirve como amplificador, siempre, cuando vemos una estructura nueva, ¿qué era lo que hacíamos? ¿Qué es lo primero que se tiene que analizar en un amplificador? ¿Ah? No, antes de la ganancia, ¿qué debemos hacer desde el punto de vista práctico? Polarizarlo. ¿Sí? Debemos hacer el análisis de DC. ¿Sí? Entonces vamos a hacer primero, acá lo vamos a llamar un análisis de equilibrio. Y ya vamos a ver ese equilibrio. ¿Qué significa? Ese equilibrio, este análisis en equilibrio es un análisis en DC. Es un análisis en DC. ¿Sí? Vamos a analizar nuestro amplificador en equilibrio para luego sí intentar analizarlo en pequeñas señales. O sea, vamos a polarizarlo primero para ver qué sucede, cómo se comporta en la polarización, para luego sí mirarlo en la pequeña señal. ¿Listo? De acá, entonces, ¿qué se dice? Lo vamos a analizar en equilibrio. El equilibrio sugiere un análisis de DC. Habíamos dicho inicialmente que nos parecía conveniente, si vamos a mantener esa simetría entre los dos circuitos, que debe ir. Si yo acá vamos a decir que coloco, que pongo una tensión DC y la llamo, vamos a mantener, vamos a llamarla la tensión de DC de modo común. ¿Sí? De modo común. ¿Qué poníamos acá en el transistor del otro lado? No, pero esa es la polarización. No. Esta en DC es la misma. Recuerden que la polarización es la misma. Lo que era negativo, ¿qué era? La componente de señal. Miren que el DC, el DC es el mismo. DCM y PCM es el mismo. El que es desfasado es la componente de señal. Y acá vamos a analizar solo la componente de DC. ¿Listo? Entonces acá, pilas, concentrados acá. Vamos a analizar, entonces lo que estamos haciendo es esto, en otras palabras. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es eso de, o sea, estamos imponiendo acá una tensión de DC, PCM y la misma tensión de DC, PCM. Eso tiene un montón de explicaciones y unas conclusiones bien interesantes. ¿Qué estamos asumiendo? Simetría y que esto es una fuente ideal de corriente. ¿Cuánto es la corriente por cada rama? Debería ser la mitad. ¿Sí? O sea, intuitivamente podemos concluir eso siempre y cuando es simétrico.
¿sí? Es simétrico, siempre y cuando estos dos estén ¿qué? Estén felices, estén tristes, estén muertos, estén vivos, estén encendidos. Entonces, siempre y cuando ellos dos estén encendidos, ¿sí? Que es lo que vamos a asumir también. Entonces, ¿cierto? Asumiendo que M1 y M2 están encendidos, miraremos qué significa eso. Podemos concluir, ¿cierto? Casi que sin hacer mayor análisis cuantitativo del circuito, podemos concluir que acá se va a imponer corrientes de equilibrio y SS medios. ¿Sí la ven? ¿Está claro que aquí en la mitad? Tiene que, estas dos se van a sumar y deben conformar la corriente de SS. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el circuito es completamente simétrico. ¿Por qué? Porque no existe otra justificación que diga por qué se debe ir más corriente a un lado que para el otro, si el circuito es completamente simétrico. ¿Sí? Ahora, lo podemos solucionar pues, por análisis de circuito y vamos a llegar a la misma respuesta, pero acá pues nos saltamos ese paso porque estamos siendo un poquito más, ¿sí? más inteligentes. Bien. Entonces, simétrico, estimulado de manera simétrica, ¿sí? Estimulado de manera simétrica, o sea, el análisis en equilibrio implica que aquí tenemos, eso ojalá lo recalquen, BCM en DC, entonces acá también es BCM en DC, el mismo, exactamente el mismo, por eso las corrientes son exactamente las mismas. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien. Queremos operarlos en saturación, queremos garantizar que estén operando en saturación. ¿Cómo garantizamos la saturación? Acá nos toca, ¿sí? Se va acumulando, ¿no? Nos toca recordar saturación, tríodo, las condiciones. Entonces, ¿cómo lo garantizamos? Pues tengo que evaluar cuánto es que las tensiones BDS, las tensiones BGS y demás. Ya sabemos que podemos inspeccionar. Voy a llamar a esto BD1, ¿cierto? Que sería nuestro BDA1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si definimos el BDA como más o menos esto de acá. Pero bueno, por ahora vamos a llamarlo BD1 y esto sería BD2. Como estamos en equilibrio, ¿qué sucede con BD1 y BD2? Son iguales, no hay problema, ¿sí? Son iguales. Son iguales, asumiendo todo eso que está allí. Entonces, con que analicemos uno ya es suficiente, ¿sí? Con que analicemos uno ya es suficiente. ¿Cómo se garantiza que esté en saturación? Se garantiza que esté en saturación si BD es que mayor o igual a BG menos BTH. ¿Sí o no? Se garantiza de esa manera. ¿Sí? Bueno. Esto para nuestro circuito significa, por ejemplo, que BD1 sea mayor o igual. ¿Quién es BG? BCM menos un parámetro del dispositivo, menos algo que viene ya fijo de fábrica. ¿Sí? BD1 mayor o igual a BCM menos BTH. Entonces, nosotros estamos construyendo, estamos definiendo, vamos a polarizar ese circuito, a polarizarlo. O sea, nosotros vamos a imponerle esta cosa externamente. ¿Sí? Imagínense el ejercicio de estar diseñando el circuito. O sea que a nosotros nos interesa ver esto despejado en BCM. ¿Sí? Nos interesa ver es que esta vaina, BCM, sea que menor o igual, ¿cierto? Que el BD1 más un BTH. O sea BCM, si vemos el BCM como una altura, que es una buena forma de ver si un transistor se va para tríodo de saturación, si el BCM es una altura, yo puedo subir por encima de BD1, ¿cuánto más? Un BTH, ¿sí? O sea, si esto lo empiezo a elevar, puedo
inclusive estar por encima de BD1, un BTH, y ahí todavía está en saturación. Más allá de eso, entra trío. Bien. ¿Listo? Tenemos que BCM es el menor o igual a BD1 más BTH. Resolviendo para BD1, ¿a qué es igual BD1? Dado que conocemos ISS. BD menos ISS por RD. Sería Voy a escribirlo en la otra pantalla. En la otra pantalla, en el otro tablero. Entonces tenemos que BD1 es igual a quién? Pues BD1 es esta tensión que es nodal, o sea, desde esta tensión con respecto a tierra. Entonces arranco desde aquí, ¿cierto? Recuerden más, menos, el menos está en tierra y encuentro un camino de tensión. Acuérdense que estoy en DC. Pues es bien fácil si me voy hacia arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ISS medios produce una caída de tensión NRD con esta polaridad y arriba me encuentro BDD, cierro el lazo. Entonces, BD1 va a ser igual a BDD menos ISS medios por ISS medios. ¿Sí? Ese sería nuestro valor BD1. ¿Sí? O sea, fíjense, BD1 queda impuesto por la tensión de alimentación. Son puros parámetros de diseño. O sea, yo como diseñador impongo ISS, ¿cierto? Conozco RD, ya sea porque lo voy a poner por una ganancia X. Pero miren que esto lo puedo resolver. Esto da un número. Conociendo ISS, pues de cierta manera conozco son parámetros. Los parámetros son las cosas que son inherentes al dispositivo o a los dispositivos que están allí. Es decir, resistencias de las resistencias, de los resistores, valor de tensión de las fuentes, etc. Parámetros de fabricación de los transistores. Las variables es lo que tengo que despejar, ¿no? Las variables o las soluciones del circuito son ya las corrientes intrínsecas, las tensiones en los nodos. Eso es diferente. ¿Sí? Acá tenemos parámetros, entonces PD1 se pudo despejar y lo conocemos. ¿Sí? Por lo tanto, BCM debe ser menor o igual a ¿quién? A BDD menos RD y SS medios más BTH. ¿Sí o no? ¿Sí? Si yo garantizo un BCM que sea menor o igual a todo esto que está acá, yo garantizo que es lo único que estoy garantizando. Que esa vaina esté en saturación. Es lo que estoy garantizando. Entonces, BCM menor o igual. Voy a llevarlo al límite. Entonces voy a decir que cuál sería mi BCM máximo. Esto de acá. BDD menos RD ISS sobre 2 más BTS. ¿Sí? Ese sería mi BCM máximo. Y ese es un valor importante porque recuerden que yo tengo, más allá de ese valor, no puedo decir que está en saturación. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿Qué sucede de acá para acá? De acá para acá. O sea, esto podría ser menor que este valor, ¿cierto? Como lo dice acá, y aún así podría estar trabajando en saturación. O sea, esto ya da la idea de que modificar BCM cambia la polarización de BD1. Sí, miren, modificar BCM modifica la tensión BD1 bajo ese análisis que tenemos hasta ahora. No la modifica. BD1 no depende de BCM en su valor. ¿Sí? En su valor no depende de BCM. No depende. Solo que BCM es una condición, esto es una condición para que esa vaina esté en saturación. ¿Sí? O sea, para que las ecuaciones que más adelante vamos a resolver se satisfagan, que vamos a usar las de saturación. Entonces es importante. Miren que es un circuito
Ese es un comportamiento bien interesante porque es un circuito que tiende a ser, de cierta manera, inmune al valor de DC que yo ponga en la entrada, ya que lo garantizo con esta fuente de corriente. O sea, esta fuente de corriente es la que está definida. ¿Sí? Si yo hubiese dejado tierra conectado acá, BCM define completamente la tensión BGS, y va a definir completamente esa corriente. Esa corriente va a estar tambaleando si yo cambio la batería de acá o la polarización. ¿Sí? Eso tiene también otras ventajas. Una de las ventajas es que, imagínense que este BCM, de nuevo, esta vaina por alguna razón, vamos a adelantarnos un poquito, tiene un ruido acá. Ese ruido va a cambiar así como lo hemos estado trabajando la polarización. No. No. Y miren que esa es una característica de las estructuras diferenciales. Tiende a ser inmune a las señales que entran de manera común. Común es porque mire que estamos conectando BCM acá y BCM acá. Hace exactamente lo mismo que con ¿quién? Que con el ruido de acá. Como entra de manera común respecto a la salida de interés, se van a acabar anulando. Aquí en este caso pues no se ve el efecto directamente porque no aparece en la expresión. Bien, entonces eso parece chévere porque parece que podemos tener esas variaciones de DC, o sea, podemos poner diferentes valores de DC, ¿cierto? Y aún así el circuito aguanta esos cambios y no se sale de operación. Pero por ejemplo, si nuestro PD tiene una función dentro del sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, o sea, BD1 sí depende de BD. Ah, claro, en este caso sí. Para este BDD, para el ruido de BD, sí, BD1 tiene esa dependencia con respecto a BD. Desaparece el ruido. Como vamos a definir la señal de salida este menos este, aparece el caso que vimos inicialmente. Esa componente se va a anular. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ahora miremos lo siguiente. Ya estamos diciendo que un valor BCM máximo está dado por esta ecuación y menor a eso, él va a seguir funcionando. Ahora la pregunta es, ¿qué tan menor? Ya, ¿qué tan bajito puedo hacer este BCM? ¿Qué tan alto lo define qué? La condición de saturación. ¿Y qué tan bajito? ¿Quién lo definirá? La polarización no. Bueno, acá es un poco más. Aquí tenemos que mirar ahora lo que está abajo. Pero vamos a dejarlo así para que facilite. Entonces fíjense en lo siguiente. BCM debe ser tal, aquí no hemos hablado de eso todavía, pero debe ser tal que cumpla o satisfaga las siguientes condiciones. Voy a definir convenientemente ahora sí las tensiones BGS, por ejemplo, BGS1, ¿sí? A su vez, BGS2, ¿cómo son esas tensiones? Son iguales, circuito simétrico, la misma vaina, ¿sí? Y voy a definir una tensión, la de la fuente, que acá no sé cuánto es, pero la voy a definir. Tensión de la fuente, ¿sí? ¿Sí o no? Y voy a mirar ahora lo siguiente. Entonces esto ya quedó resuelto, ¿no? ¿Cómo se garantiza? Check. ¿Sí? Ahora surge la pregunta, ¿cuál es el BCM mínimo? Porque ya vimos que el garantizar en saturación nos limita la tensión que vamos a poner en equilibrio, ¿sí? Nos limita la tensión que vamos a poner. Pero, ¿qué tan bajita puede ser? Entonces acá es importante porque a la hora de diseñar esto que estamos viendo acá, ustedes lo van a necesitar para el proyecto. El proyecto arranca con una etapa de amplificación de ¿sí? Entonces esto que estamos viendo de cómo polarizarlo, etcétera, etcétera, de una lo necesitan para el proyecto. No sé si ustedes ya les dijeron para el proyecto, ¿cierto? No. Uno pan, casi que uno pan, prácticamente. Uno pan sencillito. Creo que es un también. Sí, un Operational Transconductance Amplifier. Es casi un OP-AMP, se diferencia ahí un poquito de la resistencia de salida. ¿Sí? Pero eso es básicamente el principio del OP-AMP. ¿Sí?
Entonces esto lo necesitan bastante para el proyecto. Entonces, BCM mínimo. Voy a escribir, no lo hemos escrito todavía, pero BCM, mirándolo hacia abajo, debe satisfacer lo siguiente. Miremos esta malla. BCM debe ser igual a ¿quién? A BGS1 más BF. más BF. Y ahora pensemos en lo siguiente. Acá necesito este estuche. Ponle cuidado. Estamos hablando de equilibrio. Equilibrio quiere decir que estas dos vainas son iguales, las corrientes son las mismas. ¿Sí? Si yo sé que esto está operando como debe operar, encendido, en saturación, etc., la relación de corriente y tensión VGS en saturación es una relación, vamos a decir que, ignorando el error de la modulación de canal, es 1 a 1, es una función XY. O sea, si defino VGS, estoy definiendo IS. Viceversa, si defino ISS, estoy definiendo VGS1. ¿Sí la ven? ¿Sí? Saturación solamente depende de VGS, ignorando el efecto de modulación de canal. Entonces, básicamente es una función XY. O sea que a un transistor que está en saturación le impongo la corriente, de cierta manera estoy diciendo que ya sé cuánto es este VGS1. O sea, este VGS1 está definido por la corriente ISS medios. ¿Y esa ISS medios es constante o variable? Es constante porque esta es de DC. ¿Sí? Es constante. O sea que aquí tenemos un valor. O sea que BCM, nuestra batería, nuestra polarización, va a ser igual a ese valor constante en operación normal, bien, más un valor BF, ¿sí? Más un valor BF. ¿Qué pasa si empezamos a hacer el mismo? O sea, si acá la fuente empezamos a modularla despacito y empiezo a bajar eso que está ahí, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que esta tensión está disminuyendo. Estamos diciendo, el circuito va a operar normalmente, satisfactoriamente, debe operar correctamente. Mientras esté operando correctamente, o sea, mientras esté encendido, mientras todo esté bonito, esto no va a hacer que se vaya para el diodo, porque esto se queda constante. Por lo tanto, esto sigue estando mejor saturado todavía, ¿sí? Pero lo que sí puede hacer es que, como que afecte por acá el funcionamiento, ya sea porque apaga el transistor o quién sabe qué le pasa a la fuente. El asunto es, BCM es igual a la suma de algo constante más BF. ¿Sí? Si yo disminuyo BCM y está todavía operando correctamente, esto es constante, ¿quién debe disminuir? BF, la tensión en la fuente. Entonces, lo que estoy diciendo es, supongamos que el borde del tablero acá, ¿sí? Este borde del tablero, yo les decía lo de las tensiones como alturas. Esto es 0 voltios. Supongamos que es 0 voltios. Entonces, BCM inicialmente está por acá. Miremos esta altura. BCM va a estar acá. Entonces, eso va a ser igual a algo que es constante más una tensión que sobra, ¿no? Para que sume ese valor BCM. Si ponemos la batería. ¿Sí? Entonces, BCM va a ser la posición de mi mano acá. Y lo que es constante va a ser esta distancia. BGS. Entonces, si yo tengo eso así, ¿qué viene siendo BF? BF va a ser esta tensión. ¿Sí? Si yo empiezo a bajar BCM, ya sabemos que esto es constante. Entonces, esta tensión no va a cambiar. ¿Quién asume todo el precio? ¿Quién? BF. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos escrito acá? Si yo bajo BCM, BF debe bajar. ¿Sí? En una fuente de corriente ideal, ¿eso es un problema o no es un problema? ¿O en dónde es un problema? La fuente ideal no importa la relación, no importa lo mismo. No sería un problema de fuente ideal, pero esto no va a ser ideal. No vamos a poder construir una fuente ideal. Las fuentes reales tienen un valor mínimo de operación que deben satisfacer, y lo vamos a ver en los espejos de corriente, para operación correcta de esa fuente. O sea, para que la fuente entregue ISS debe tener un valor mínimo. Entonces, el mínimo está limitado completamente por el VGS de polarización 1, que no cambia, ese es constante, ¿cierto? Recuerden que este es constante en operación normal, más, llamemos a ese,
a ese término BF mínimo. Ya, después miramos qué es el BF mínimo. Ya, eso es un... Lo importante es que ese BF mínimo lo da esta fuente. Yo debo garantizar. Y les voy a poner un ejemplo a ver si se la pillan de una vez. Supongamos que esta fuente la voy a hacer de la siguiente manera. Y miren que, ¿cómo les decía yo que en saturación era la relación BGS y SS? Perdón, ¿y D? ¿En saturación? Era 1 a 1. Era 1 a 1. Supongamos que este transistor está en saturación y yo pongo aquí un valor de BGS constante llamado BA. ¿Sí? Si eso está saturado, ¿sí? Si yo garantizo que esté saturado, yo ya conozco esta corriente. Listo, ahí ya impuse el ISS que necesitaba. ¿Sí? Para no confundir los términos, vamos a dejarlo así, y es esto. Ahí está impuesto siempre que este esté en saturación. ¿Sí? Ahora miren, ¿qué pasa? ¿Quién se vuelve BF en este circuito? BDS0. Llamémoslo M0. ¿Cuál es el BDS0 mínimo para que esta vaina entregue ISS o esté saturado? Darle que sean igual a... B-overdrive. Ya, ahí está. Este BF mínimo va a ser alguna expresión relacionada con un B-overdrive o más B-overdrive, como vamos a ver en los espejos de corriente. Entonces sí existe y está limitado hacia eso que está ahí. Bien, entonces nuestro circuito va a operar inmune a esa tensión de polarización BCM, siempre y cuando garanticemos un buen BCM a la entrada. ¿Sí? Pues vamos a definir el rango de exclusión. En modo común. Y eso va a ser igual a BCM máximo menos BCM mínimo. Y ese es un parámetro de interés para poder diseñar amplificadores diferenciales. Eso es el rango de exclusión a la entrada en modo común. Bien, vamos a hacer una pausa de 5 minutos y ya terminamos luego con la sesión. Bien, entonces, resumiendo, tenemos que en equilibrio ISS define la polarización, básicamente. Tenemos entonces que resolver el circuito va simplemente a implicar que ISS medios sea igual a un medio de mu NCox W sobre L BGS menos BTH al cuadrado, por ahora despreciando el modelo del efecto de modulación de canal, ¿cierto? Miren que este ISS medios estaría haciendo el papel de ID, ¿sí? Para cada transistor. Y estamos asumiendo aquí saturación, como ya vimos en el análisis previo. Entonces, resolverlo implica que, imponiendo ISS, como lo habíamos mencionado, ya tenemos resueltos, estos son parámetros del dispositivo, tenemos resuelto el valor de BGS. ¿Sí? Un valor de interés o una cantidad que se usa como referencia
justamente, pues además de esta corriente de equilibrio, ¿cierto? Esta sería nuestra corriente y su T en el equilibrio, vamos a llamarla así, ¿cierto? Esto sería DGS en el equilibrio, pues podemos definir la tensión de B over drive en el equilibrio. ¿Sería igual a quién? A este término, ¿sí? Si despejamos de ahí, pues bueno, este un medio se cancelarían. ¿Qué nos quedaría? Nos queda la raíz, ¿cierto? De ISS sobre NC2 W sobre L, la raíz cuadrada, ¿sí? La raíz cuadrada de eso. Y esta es la tensión de overdrive en el equilibrio. Simplemente como una referencia, un valor de referencia que vamos a tener ahí en cuenta. Bien. Y reconocemos entonces que existe una limitante ¿sí? Una limitante BCM que debe estar entre esos dos valores para que la vaina funcione. Para que la vaina funcione bien. ¿Sí? Ahora recuerden, estos valores de polarización, que aquí lo llamamos equilibrio porque pues, tenemos una simetría, de cierta manera tenemos ambas cosas iguales. Estos valores de polarización son los valores que me van a definir los parámetros de la pequeña señal del sistema de cada uno de los componentes. ¿Sí? Este valor ID, este valor BGS en equilibrio me van a definir ¿qué? Los GMs, los R0s de estos transistores. ¿De acuerdo? Bien. No sé si tienen preguntas de ese análisis que hicimos. Muchas veces nos encontramos con este término en la literatura, el análisis en gran señal de una estructura cualquiera. Es decir, el análisis en gran señal también se puede aplicar a las estructuras de una sola etapa, las que vimos de las componentes básicas de amplificación. En este caso, gran señal, large signal,
es como si fuera un barrido en DC. Un barrido en DC quiere decir una batería que va cambiando, pero no deja de ser DC. ¿Sí? ¿Sí estamos? O si la vamos a cambiar con el tiempo, cambia muy lentamente. ¿Sí? Diferente a una señal que está cambiando, pero que esa frecuencia con la que cambia, pues de cierta manera los capacitores y demás reaccionan ante esas variaciones. Un barrido en DC significa, en un laboratorio, coger la fuente de DC, ponerla en un voltio, mirar qué sucede en el circuito, cambiarla a otro valor, mirar qué sucede en el circuito, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces se le conoce como un barrido en DC o el DC sweep, ¿sí? en el simulador. Esto es diferente a lo que ocurre cuando ustedes cambian con respecto al tiempo, ¿no? Y se supone que es un DC, se estabiliza y miramos qué sucede. Entonces el análisis de gran señal es el que nos permite concluir que esa vaina que está ahí sí funciona como amplificador y nos permite explorar de manera general, qué va a hacer, cómo va a responder este circuito cuando empezamos a modificar estos dos terminales, Les voy a llamarlos de manera general BI1, o sea, un valor de DC 1, ¿cierto? Y BI2. Inicialmente, pensemos que esto ya no es el equilibrio, no necesariamente. El equilibrio ocurre cuando BI1 es igual a BI2. ¿Sí? Y esto, de nuevo, es un barrido en DC, entonces debemos pensar que estamos utilizando las ecuaciones no lineales. Entonces, el análisis en gran señal lo que nos dice es, bueno, listo, supongamos que esto está en equilibrio y tal, y yo, por ejemplo, empiezo a subir un poquito, cambio esa fuente de DC, BI1, la hago más alta en valor que BI2, ¿sí? ¿Qué sucede cuando esta fuente de DC la elevo sobre ese valor BI2? ¿Qué va a suceder intuitivamente en nuestro circuito? ¿Qué esperamos que suceda? Entonces recuerden que partamos del equilibrio, ¿sí? Mentalmente partamos del equilibrio. Sabemos que en el equilibrio ISS medios y ISS medios. ¿Qué va a suceder intuitivamente si aumentamos esta tensión BI1 por encima del valor de BI2? Se espera que esta corriente sea mayor. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí está claro? O sea, se espera que aquí empiece a circular una corriente más alta. Y entonces acá, ¿qué pasa con esta corriente? Disminuye el valor de equilibrio. O sea, ojo porque además de que esta aumenta, esta no queda igual, esta disminuye. ¿Por qué? Porque las dos van a sumar y ese es. Cosa que no pasa cuando aquí de nuevo hay una tierra física. Claro, esta aumenta, esta queda igual, las dos cambian, la resta cambia, pero esta también disminuye. Hay un efecto doble debido a que esto impone que la suma debe ser igual a Y. Entonces, si se va más por acá, se debe ir menos por este lado. Y eso es otra característica interesante. Bien, entonces yo empiezo a aumentar esta corriente, esperaría que empiece a aumentar, y esta corriente sigue disminuyendo. Esa relación, entonces miren que esa relación, yo podría decir ahora, ok, dentro del equilibrio podría decir, yo puedo aumentar un pedazo acá y disminuir un pedazo acá y obtengo el mismo resultado, ¿sí? Pero aquí el punto es que ese desequilibrio que aparece por esa variación en las tensiones de entrada genera un desequilibrio en las corrientes. Eso va a generar a su vez un desequilibrio en esta tensión con respecto a esta tensión y por ende obtengo información. O sea, capturo esa variación que hay acá. Ese es el principio de por qué eso va a amplificar o va a procesar señales, ¿sí? Vamos a ver qué sucede de manera cuantitativa, pero sigamos haciendo el ejercicio. Si yo sigo aumentando muchísimo esto, ¿qué creen que pueda suceder? Se lo llevo al límite. Que en alguna evento, exacto, más adelante, en algún momento, aquí yo puedo tener toda la corriente
ISS circulando por una rama y este transistor acá completamente apagado. ¿Sí? Eso podría suceder. Esa condición que está ahí pintada es si Bin1, ¿sí? O, de cierta manera, si esa relación o esa resta, ¿cierto? Es mucho mayor que cerca. ¿Sí? Bueno, para el caso particular es simplemente esto. ¿Sí? ¿Qué sucede si ahora me voy para el otro lado? Si empiezo a desequilibrar para el otro lado, pues el reflejo, el acto reflejo de ese asunto. Entonces, cualitativamente lo que estamos haciendo, voy a pintarlo acá, y ustedes ya pueden sacar conclusiones. Cualitativamente lo que voy a hacer es, voy a poner en este eje la diferencia Bin1 menos Bin2, ¿sí? Para no trabajar valores absolutos, sino la relación. O sea, ya sabemos que este ejemplo que estamos pintando es que Bin1 menos Bin2 empieza a hacerse mayor que 0, ¿sí? Se acaba de poner Bin1 menos Bin2, ¿sí? Y acá voy a poner, por ejemplo, bueno, esto va a ser un eje de corriente, voy a poner ID, listo, voy a poner ID. ¿Qué pasa cuando Bin1 es igual a Bin2? ¿A qué es igual ID? Entonces voy a pintar ID1 e ID2, voy a pintarlas ambas. Cuando Bin1 es igual a Bin2, condición de equilibrio, ¿qué pasa? Ah, perdón, voy a poner aquí, vamos a decir esto es ID1 y vamos a decir aquí que esta es ID2, ¿listo? Bien. Entonces, en el desequilibrio, en este barrión de ese análisis de gran señal, ¿sí? ¿Qué sucede cuando Bin1 es igual a Bin2? Estamos en equilibrio. Eso en este eje que representa. Bin1 menos Bin2 es esto de acá. ¿La corriente cuánto es? No, dame la pregunta. ¿Y de 1 cuánto es? Pero ¿qué es la suma de esto es el eje Y, el eje Y. Esto es corriente. Voy a pintar corrientes ahí. ¿Sí? O sea, puede ser ID1 y ID2. Voy a pintar con azul ID1, con rojo ID2. Entonces, ¿a qué es igual? Por acá, ¿sí o no? Ambas son iguales. Entonces, ISS medio. O sea que todo lo que analizamos ahorita es este punto. Este punto de acá era ¿qué? Equilibrio. ¿Sí lo ven? Ahora vamos a desbalancear esa vaina en gran señal, ojo. El DC lo estamos cambiando de espacio. Bien. Empezamos a decir que si Bin1 se hace mayor a Bin2, o sea, este valor es positivo, ¿qué le pasa a ID1? Aumenta. ¿Sí? Aumenta. Pero en el límite se estabiliza ¿en dónde? En ISS. O sea que si este es ISS medios, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, por acá hay una asíntota. ¿Sí o no? Que es ISS. Aquí está el valor de ISS. Listo. Entonces ya sabemos que esto empezó, y pues bueno, sabemos que esta relación de cierta manera no es lineal, o sea, no voy a pintar, no hay manera de que eso siga una asíntota con una recta, no hay manera. Entonces ID1, cuando BI menos BI2 es bien grande, llega un momento en que toda la corriente va a estar circulando, ¿sí? A partir de ese momento, ISS, ¿sí? Y un punto, en realidad no es más simple, en realidad hay un punto donde alcanza ese valor de ISS medios. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y de 2, esto sería y de 1. ¿Y de 2 qué sucede? Lo mismo pero empleado para... Lo mismo va para 0, ¿sí o no? Entonces, este man de acá, eso es básicamente el espejo, ¿cierto? Que tiene que digamos que, bueno, vamos a decir que es algo así.
acá. Se reduce, ahí lo pinté más como una recta, pero no. No es una recta. Listo. ¿Ok? Y esto sería I de 2. Y para el otro lado, ¿qué sucede? No, esto es negativo. Va a suceder lo mismo. Simplemente es cambiar el signo, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, ¿qué le sucede ahí de 2? Ahí de 1, perdón. Baja a 0. I de 2. Ahí ese es. Bien. Bien. Y pongo acá la ventana. La ventana, porque esta ventana es la ventana de operación del amplificador operacional. ¿Sí? O del par diferencial. Esta ventana de acá es el, ¿cierto? ¿Sí? Entonces el rango de entrada, diferencial. O sea, en palabras más populares, la ventana donde tenemos cambios, donde el par diferencial está haciendo alguna funcionalidad. ¿Por qué? Porque más allá de esta ventana, para variaciones de las tensiones, todo queda igual. Ya quedó una corriente yéndose para un lado y, o sea, eso sirve para un circuito digital. ¿Sí? Recuerden, los circuitos digitales son extremos. ¿Conduce o no conduce? De hecho, estos pares diferenciales, esto que ustedes están viendo acá, se utiliza como una compuerta lógica digital para alta velocidad. En circuitos de muy alta velocidad se utilizan pares diferenciales como compuertas lógicas y no se utilizan transistores complementarios, o sea, PMOS y CMOS, no se utiliza porque no son eficientes en velocidad. Estos son muy eficientes en velocidad para compuertas digitales de alta velocidad, las que aparecen en los sistemas de comunicación digital de alta velocidad. Bien, pero entonces acá lo que nos interesa es esta región. La región donde a cambios en la entrada o el desequilibrio obtenemos un desequilibrio en corriente. ¿Listo? Se puede demostrar y es bien facilito que esto de acá es aproximadamente raíz de 2 la tensión de Weber drive, y esto de acá, o sea, ese valor es menos raíz de 2 la tensión de Weber drive. ¿En qué? En equilibrio, o sea, la que se mediría en equilibrio, ese rango de operación está dado por esa tensión de Weber drive en equilibrio. Entonces pregunta, ¿cómo hacemos para estirarlo? Estiramos Weber drive de equilibrio. ¿Cómo estiramos Weber drive de equilibrio? Por ejemplo, aumentando ISS. Pero eso también tiene otra implicación. Aumentan estos ejes también hacia arriba. ¿Sí? Bien, hay una simulación bien interesante en esos campos. A ver si la traigo la siguiente sesión. Pregúntame, Pedro. Bueno, eso está muy cualitativo. Eso es lo que esperaríamos del análisis cuantitativo de este circuito, que lo vamos a resumir acá. Entonces este sería el análisis cuantitativo. Pero miren que este tipo de análisis cualitativo es lo que al final de cuentas hace el diseñador de hardware, el diseñador de circuitos o el diseñador de circuitos integrados, el diferencial en sus habilidades. Sí, por esto es lo que ustedes, al final del análisis cuantitativo, okay, hay que tenerlo más fácil aprender un procedimiento mecánico que desarrollar análisis cualitativo. ¿Sí? O sea, este tipo de entendimiento es por lo que contratan a ingenieros en la empresa, no por saber que la corriente de saturación depende de una forma cuadrática. Bien. Pero bueno, de todas formas, el análisis cuantitativo lo vamos a resolver planteando las ecuaciones de este sistema. ¿Qué ecuaciones podemos plantear?
ignorando el efecto de modulación de canal, asumiendo que están operando en saturación. Entonces, ¿qué podemos plantear? Entonces, vamos a plantear acá, sabemos que nuestras variables van a ser y de 1 y de 2, sabemos que aquí vamos a tener BGS1 y BGS2, que ahora ya no son iguales si tenemos esas condiciones B1 y B2 diferentes. De manera general no estamos en equilibrio, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir de ese sistema? ¿Qué podemos decir? ¿Qué ecuaciones de circuito podemos plantear? ¿Qué queremos resolver? ¿Sí? ¿Qué queremos resolver por ahora? Nos va a interesar resolver, o nos va a interesar resolver al final esta tensión. Vout total, definida de esta manera. Eso nos interesa resolverlo al final. Pero un paso importante para resolverlo es resolver las corrientes, porque resolviendo las corrientes, Vout sale rapidito. ¿Sí? Por esta malla, mírenla, sale rapidito. Entonces, ¿qué es lo que queremos resolver? Las corrientes. Al final de cuentas, esa relación de corrientes contra esas entradas BI1 y BI2 que de cierta manera conocemos. Entonces, ¿qué ecuaciones tenemos? Tenemos una ecuación Igual a los acá, entonces tenemos una ecuación que nos dice que ISS es igual bien, y de 1 más y de 2. ¿Qué otra ecuación tenemos? Segunda ecuación. ¿Qué otra ecuación ven ustedes ahí? que un ISS medio es igual a un medio. ¿Cómo? Que ISS medio es igual a un medio de. Pero eso no es cuando son. No, esa condición es cuando están en equilibrio. Acá estamos en el caso general donde no sabemos cuál es la relación. Bueno, tenemos otra ecuación que es la de saturación. ¿Sí? Entonces sabemos que I de 1 es igual a un medio de mu sub n Cox BGS1 de MTH al cuadrado, y por simplicidad en análisis de S voy a ignorar, o sea, voy a asumir ese error que cometo en la modulación. Listo, tenemos la ecuación 3 y de 2, ¿sí o no? Tenemos la ecuación 3. ¿Qué más tenemos? Entonces aquí, bueno, acá se nos enreda pronto un poquito el asunto. ¿Cuántas incógnitas tenemos en el sistema? ¿Qué es incógnita? Y de 1 y de 2. ¿Qué otra incógnita hay? BGS1 y BGS2. Sí. O sea, hay 4. ¿Cuántas ecuaciones hay? 3. Nos falta 1. Nos falta 1. Una ecuación independiente, ¿no? Independiente. Nos falta una ecuación, la que nos da el circuito. Ahí nos falta mirar una ecuación de circuito. ¿Por qué? La malla que va en 2, La malla que va en 2, esta malla, la que relaciona las entradas. Nos falta esa, bastante importante. Aquí no hay ninguna que relacione las entradas. ¿Sí? Yo la voy a hacer más fácil, yo la voy a escribir BIN1 menos BIN2, o sea, esta tensión, esta diferencia de tensiones. BIN1 menos BIN2 es igual a BGS1 menos BGS2. Ojo, BIN1 no es BGS1, ni tampoco BIN2 es BGS2, pero las restas se complementan, ¿sí? O sea, se igualan, ¿no? ¿Sí la ven? O sea, aquí no implica que BIN1 sea igual a BGS1. Se complementan, bien. Listo, ahí está. Encuentra la solución. Con esa solución arrancamos la siguiente sesión. Como ejercicio fuera de clase, simplemente como para ir resaltando, vamos a
a intentar resolver este problema. Esto es un 4. ¿Listo? ¿Cuánto es la solución a este problema? Bueno, me cuentan. Estas dos, al menos que uno de los dos problemas lo resuelvan para la otra sesión. ¿Listo? Nos veremos, muchachos. Chao, chao. ¿Será que tienen que poner?